Bueno, en primer lugar, voy a partir con este ejercicio y luego partimos con el recursivo. Así que eso. Bueno, este ejercicio nos plantea lo siguiente. Demuestre que para todo n perteneciente a los naturales se tiene que la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de k al cubo equivale a decir n por n más 1 dividido 2 elevado al cuadrado. ¿Ok? Eso es realmente lo que debemos demostrar. Em, no hay mucho más que darle vuelta al ejercicio respecto a las cosas que podamos usar y es inducción sí o sí. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir la estructura de la inducción. ¿Ok? Entonces, dame un segundito. Ahí cualquier duda que surja durante la explicación, pueden hacerla. Recuerden, pueden mandarme las cosas por el chat propio o pueden hablar también. Así que ningún problema con ello. Entonces, demostración. Entonces, recuerden que inducción tiene una serie de pasos bastante como clásicos realmente que, bueno, sería probar que se cumple lo que queremos demostrar para un n igual a 1. De esa forma, si se cumple, lo que vamos a definir va a ser la hipótesis de inducción que vamos a asumir como verdadero lo que queremos demostrar. De esa forma, vamos a intentar demostrar la tesis de inducción utilizando la hipótesis, donde la tesis va a ser la misma, entre comillas, bueno, la misma demostración que nos están pidiendo, pero para un valor n más 1. ¿Ok? Entonces, bueno, esa sería la idea eso es como bien estructurado realmente la forma de inducción, siempre se siguen esos pasos. ¿Ok? Entonces, vamos allá. Entonces, demostración, para n igual a 1, n igual a 1, se tiene lo siguiente. Tenemos que esto va a ser la sumatoria de k igual a 1 hasta 1 de k al cubo igual a 1 multiplicado por 1 más 1 dividido entre 2, todo eso al cuadrado. De esa forma, ¿cierto? Ahora vamos a seguir resolviendo el ejercicio, pero me gustaría hacer la consulta de ¿a cuánto equivale esto? Es la sumatoria de k igual a 1 hasta 1 de k al cubo. Eso sería nada más y nada menos que 1 solamente, ¿cierto? De esa forma, en el lado derecho, vemos que esto va a ser 1 multiplicado por 2 dividido en 2, todo eso al cuadrado. Y bueno, podemos simplificar el 2 de numerador y de denominador. Y nos va a quedar como 1 es igual a 1, ¿cierto? De esa forma, para n igual a 1, tenemos que efectivamente se cumple. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, para n igual a 1, se cumple. Cumple. ¿Ok? Entonces, ahora lo que les comentaba es definir la hipótesis de inducción. Bueno, y me hicieron una pregunta en el chat que ¿por qué sería uno? Bueno, se ve todavía en mi pantalla ahora mismo, ¿cierto? Es que, bueno, la sumatoria de uno de k igual, bueno, el argumento, bueno, depende del argumento claramente que tenga la sumatoria, pero la sumatoria de k igual a 1 hasta 1 es uno como tal, ¿ok? Equivale a sumar un solo término. No sé si... igualmente, si es que la sumatoria de k igual a 1 hasta 1 no fuese uno, entonces la formulita tampoco funcionaría. Entonces, igual siempre es bueno así como, o sea, a veces nos quedan dudas respecto a lo que nos enseñan y realmente si esa sumatoria efectivamente no fuera uno, la formulita en general tampoco funcionaría. Entonces, ¿qué valor sería? Pero
como esto sabemos que funciona, es una fórmula que nos enseñan, funciona para k igual a uno, ¿cierto? Entonces, de esa forma, bueno, es como, le estoy diciendo otra forma de que por qué deberían creerme, ¿ok? Pero esa sumatoria equivale a sumar solamente un término, reemplazar el k igual a uno y sería solamente eso, ¿ok? Entonces, como les comentaba, igual está como un poco redundante decir para n igual a uno se tiene lo siguiente y luego por lo tanto se cumple, así que quizás borre eso. Eh, bueno, ahí después iré un poquito más ponerle texto, ¿ok? Pero lo que les comentaba ahora es definir la hipótesis de inducción. De esa forma, vamos a escribir lo siguiente. Así, se define, dos puntos, la hipótesis de inducción como la sumatoria de k igual a uno hasta n de k al cubo igual a n por n más uno dividido entre 2 todo eso al cuadrado. ¿Ok? Esa es nuestra hipótesis de inducción y es lo que asumimos como verdadero. Entonces, es lo que se asume como verdadero, de esa forma. ¿Ok? Ahora, una vez que ya definimos nuestra hipótesis de inducción y sabemos que esta, asumiéndolo claramente, se va a cumplir para todo n, ahora lo que buscamos probar es que efectivamente se cumpla también para un valor n más uno. ¿Ok? De esa forma, tenemos lo siguiente. Luego, se busca probar, dos puntos, la tesis de inducción. ¿Ok? Que va a ser exactamente la sumatoria de k igual a uno hasta n más uno de k al cubo igual a n más uno multiplicado por n más uno dividido entre 2 y todo eso al cuadrado. De esa forma. ¿Ok? Entonces, bueno, realmente en este ejercicio no hay mucho más que hablar respecto a la tesis de inducción, ya que eso es realmente lo que queremos llegar. Ahora basta con que nosotros podamos empezar a trabajar la tesis de inducción para poder hacer aparecer nuestra hipótesis y así poder concluir algo interesante. ¿Ok? Entonces, tenemos lo siguiente. Ahora sí vamos a trabajar la tesis de la siguiente forma. En particular voy a trabajar el lado izquierdo para llegar al lado derecho. Así igual pueden trabajar el lado derecho, pero sería un poco extraño imaginarse una sumatoria ahí. Pero bueno. Em, respecto a lo que les acabo de comentar, que queremos demostrar que esto es lo mismo que el lado derecho, ¿cómo se le ocurre que podríamos hacer? ¿Cómo podríamos hacer aparecer nuestra hipótesis de inducción? Que fue lo que hacemos como verdadero desde un principio. ¿Ok? Bueno, entonces, em, voy a anotar lo que queremos, bueno, realmente lo que hay que trabajar, que sería esta sumatoria de k igual a uno hasta k al cubo, y queremos transformarlo a través de, bueno, diversas operaciones a algo que sea de este estilo. O realmente queremos llegar a que es efectivamente eso que está en el lado derecho. Alguien que tenga alguna idea o que le gustaría sugerir algo, ¿qué harían en este caso en un control, por ejemplo, en el taller? Están con su amigo y les sale esto. ¿Cómo podrían manejarlo? ¿Cómo podrían manejarlo en realidad? Sí, es la pregunta principal.
¿Qué formulita, Santiago? Me pueden mandar mensaje directo también si es que no quieren mandarlo por el chat general. Bueno, voy a empezar entonces. Bueno, nosotros sabemos, ¿cierto? Nosotros tenemos la hipótesis de inducción, ¿ok? Pero ahí me respondió. La de n por n más uno. Pero eso es realmente la que queremos demostrar, Santiago. Nosotros queremos demostrar que esa formulita efectivamente se cumple para todo en los naturales. Entonces no podemos demostrar, o sea, utilizar algo que no sabemos que si se cumple o no. Claro, nos dijeron que esa se cumple para todo n, pero el problema es, ¿cuál es el problema en particular? Que no están viendo demostrarlo. Y sí, efectivamente, Camila, ahora la idea de poder hacer aparecer la hipótesis de inducción es poder separar la sumatoria, ¿ok? Pero el problema que tenemos actualmente es que la sumatoria de la hipótesis de inducción inicia en k igual a uno y termina en k igual a n, ¿ok? Entonces, ¿cómo nosotros podríamos quitar un término de esta sumatoria? Es bastante sencillo y se hace, entre comillas, como restándole al índice superior el valorcito por el cual vamos a, bueno, más que restar, sería como quitar ese término y dejar el antecesor, ¿ok? De esa forma, eh, me refiero a lo siguiente. Nosotros vamos a quitar el término superior, del índice superior, perdón, de esta sumatoria, que sería el término n más uno, ¿cierto? Si yo quito el término n más uno, me va a quedar el antecesor, que sería el término n, ¿ok? Y la sumatoria me va a quedar efectivamente como la estábamos buscando desde un principio, que es la estructura de nuestra hipótesis. Pero el precio que hay que pagar realmente por hacer esta operación es que nosotros debemos sumarle a, ¿qué cosa? La sumatoria, el término que acabamos de quitar. Y como nosotros sabemos que nuestro argumento es k al cubo, bastaría con reemplazar en k el índice superior de esta operación o el término que estemos quitando para así poder hacer que la sumatoria parta desde un menor valor o también que parta desde un mayor valor. Bueno, ahí depende de termine o parta desde algún valor específico. ¿Ok? No estoy ocupando reloj en este caso, recuerda. Em, es meramente una forma de poder arreglar. Bueno, más que arreglar realmente sería como manipular el índice, cosa de que parta desde algún valorcito específico que a nosotros nos sirva. ¿Cuál es el problema de ocupar reloj en este caso? Que nosotros realmente no nos sirve ocupar reloj, gente, porque imaginen el caso que nosotros lo hiciéramos, sería restar un valor uno, ¿cierto? De esa forma nos quedaría la sumatoria de k igual a cero hasta n de k menos uno al cubo, ¿ok? Entonces realmente no es algo que nos vaya a servir. De esa forma, la idea es poder llegar siempre a la estructura de nuestra hipótesis. De esa forma, si nosotros seguíamos aplicar reloj, no íbamos a llegar a la hipótesis. En cambio, si nosotros hacemos esto que les acabo de decir, que es quitar el término tope del índice superior, automáticamente va a cambiar el índice general de la sumatoria, pero el problema de eso es que ese término que yo saco, debo sumárselo, ¿ok? Y nos queda de la siguiente forma. No sé si hay alguna duda al respecto. ¿O sigo? ¿Sigo? Ok, buenísimo. Ahora, tenemos, bueno, la sumatoria de k igual a uno está n, de k al cubo más k más uno al cubo. ¿Qué podríamos hacer ahora? ¿Podemos ocupar ahora la formulita? Sí, ¿no? Muy bien, Santiago. Ahora sí podemos ocupar la hipótesis, ¿cierto? Tenemos la estructura de la hipótesis en la tesis y efectivamente la podemos ocupar con total libertad, como la habíamos asumido verdadero. El único tema de acá es que voy a anotar un poquito mejor a lo que queríamos llegar, que era la sumatoria de k igual a uno hasta n más uno de k al cubo de n más uno multiplicado por n más 2, ¿cierto?
Así todo esto dividido entre 2 y todo eso al cuadrado. Así mismo. ¿Ok? Entonces, ahora como nos decía Santiago, esto es la hipótesis, ¿cierto? Entonces, esto es nuestra hipótesis de inducción. Así, nosotros sabemos que la hipótesis se comporta como el siguiente término. N por n más uno dividido entre 2 y todo eso al cuadrado. Y no olvidemos que debemos sumarle, perdón, aquí el término que yo saqué era evaluar en K el valor tope que era n más uno. De esa forma aquí iba un n, no un K. ¿Ok? Más n más uno al cubo. De esa forma. ¿Ok? Ahora, ¿qué les gustaría hacer al respecto? Tenemos esta suma de términos, que son, bueno, polinomios, y queremos llevarlo a algo de este estilo. Me quedo súper horrible la flecha. Ahí, queremos llevarlo a algo de ese estilo. ¿Qué les gustaría hacer? ¿O qué creen que es una buena idea? Igual la idea es que, ok, podemos factorizar, desarrollar el cuadrado también. Ok, ok. Em, Voy a factorizar, pero antes de factorizar voy a agrupar todo en una sola fracción. ¿Ok? Como la estructura de lo que estamos buscando es una sola fracción, vamos a intentar llegar a algo de ese estilo. Y voy a agrupar los cuadrados también. O sea, voy a distribuir el cuadrado. De esa forma, esto me quedaría como n cuadrado multiplicado por n más uno al cuadrado más 4 multiplicado por un n más uno al cubo. Y todo esto dividido entre 2 al cuadrado. De esa forma. ¿Ok? Así. Ahora voy a seguir lo que me había dicho su compañero, que era el tema de factorizar. De esa forma, si yo factorizo por n más uno al cuadrado, n más uno todo esto al cuadrado, va a ser por n cuadrado más 4 multiplicado por n más uno. De esa forma. Y abajo, aún así, nos sigue quedando un 2 al cuadrado. De esa forma. Porque hice la suma, Joel. Hice la suma estas dos y el 2 bueno, el denominador tengo un 2, ¿cierto? Entonces me queda 2 al cuadrado, eso es 4. Entonces al sumarlo, multiplico por 4. El único tema que hice que dejé en el denominador, en vez de un 4 dejé como 2 al cuadrado. ¿Ok? Pero es por eso. Ahí sí te queda un poco más claro. Buenísimo, buenísimo. Entonces tenemos esos términos del numerador. Ahora vamos a intentar desarrollarlo un poquito más. Y esto nos queda como n más uno al cuadrado multiplicado por n cuadrado más 4n más 2 de esa forma. Y todo esto dividido entre 2 al cuadrado. Eso era un 4. ¿Ok? Entonces, ¿podemos factorizar esto más? Sí, ¿cierto? Podemos factorizar el n cuadrado más 4n más 4. ¿De qué manera lo podríamos factorizar? Por n más 2 al cuadrado, muy bien. Sería buscar dos términos también, dos términos que multiplicados nos den 4 y sumados nos den 4 a su vez, que eso es n más 2 al cuadrado. Todo esto dividido entre 2 al cuadrado. Llegamos a esto. ¿Qué podríamos hacer ahora?
sacar el elevado, ¿cierto? Muy bien. De esa forma, nosotros esto lo podemos reescribir como n+1 multiplicado por, ¿qué cosa? N+2 dividido entre 2 y todo eso elevado al cuadrado. Así. De esa forma, ya llegamos a lo que nos estaban pidiendo. Espérense en cuenta que, bueno, tenemos n+1 multiplicado por n+2 dividido entre 2 todo eso elevado al cuadrado, y es exactamente lo mismo que esto que tenemos aquí. De esa forma, ahora solamente nos faltaría concluir. Entonces, por lo tanto, por el principio de inducción, por el principio de inducción, tenemos que lo que nos pedían demostrar esta formulita, que es la formulita de k igual a 1 hasta n de k al cuadrado, es lo mismo que n por n+1 dividido entre 2 y todo eso al cuadrado, se cumple para todo n perteneciente a los naturales, de esa forma. Ahí sí, Ignacio, se ve mejor. Entonces, ese sería el ejercicio, gentecita. No sé si habrá alguna duda al respecto. ¿Qué opinan? ¿Qué tal estuvo? ¿Lo hubieran podido hacer? ¿Estaba difícil? Denme sus opiniones. ¿Qué tal estuvo? No sé, difícil, pero no creo haberlo hecho. ¿Pero qué te hubiera costado, Joel? O Santiago, ¿qué le hubiera costado del ejercicio en sí? Bien, bien, yo cacho que me hubiese dado mucha Yo no vuelta. me sé los pasos, la verdad. Ok, entiendo. Bueno, igual los pasos siempre son bien, son como bien típicos, así como, bueno, en realidad es siempre lo mismo, ¿ok? Igual lo que menos quiero es que intenten mecanizar esto, intenten darle una vuelta, pero los pasos siempre son exactamente lo mismo. Es probarlo para n+1, si se cumple, definir la hipótesis de inducción y luego probar la tesis a través de la hipótesis, ¿ok? Siempre son los mismos pasos. Pero a pesar de que sean los mismos pasos, no todos los desarrollos son iguales. Entonces ahí viene un poco el tema de que no se puede, no es tan mecanizable la inducción por ese hecho. ¿Ok? Entonces, así que eso, no sé si tienen alguna duda puntual del ejercicio, algo que necesiten que les explique de nuevo. ¿Alguna duda en particular? Cualquier cosa, realmente recuerden que estamos aquí para eso, así que denle nomás. Algo que no haya quedado claro, me pueden mandar mensaje privado también. ¿Todo bien? ¿Ok? La separación de la sumatoria n+1. Ok, mira, voy a hacer un poco inciso en eso, porque es bien importante que sepan manipular este tipo de sumatoria, ¿ok? Y seguimos el tiro. Tenemos esta sumatoria de acá, la voy a reescribir, pero ahora con colorcito azul solamente, o morado, claro, no sé cuál es. Tenemos esto que está acá, ¿cierto? Nosotros si esto lo escribimos así a la mala, esto va a ser lo siguiente, va a ser, bueno, 1 al cubo más 2 al cubo. Bueno, lo voy a escribir sin paréntesis para no ser tan atadoso. 2 al cubo más 3 al cubo, así n-1 veces al cubo más n veces al cubo, pero no llega hasta perdón, no llega hasta n al cubo, ¿cierto? Llega hasta un término más allá. Voy a correr un poco más a la izquierda, solo por el hecho de que quiero que se note bien lo que voy a hacer. Más un n al cubo y el último término, que sería, bueno, el tope superior, que sería n+1 al cubo, de esa forma, ¿cierto? Tenemos esa sumatoria. Lo que está al lado izquierdo equivale exactamente a lo que está en el lado derecho, ¿cierto, gente? Esa ahí necesito todo.
tu confirmación, eh, si lo entiendes bien. Ya, buenísimo. Entonces, lo que yo hago ahora es lo siguiente. Digo, ok, tengo toda esta sumatoria. Bueno, en realidad tengo toda esta suma de términos que equivalen a una sumatoria. El tema es que yo puedo manipular hasta dónde quiero que llegue esta sumatoria o por dónde quiero que empiece. Yo sí o sí quiero que parta desde k igual a uno. De esa forma, debo tomar sí o sí este valor que está acá. Pero la pregunta es, ¿y hasta dónde tomo la sumatoria? Ahí depende del caso del ejercicio, ¿ok? En este caso, en este ejercicio, necesitábamos que nuestra hipótesis llegaba hasta n al cubo. De esa forma, lo que voy a hacer es agrupar todos estos términos en una sola sumatoria y el término que está al lado derecho lo voy a dejar fuera. De esa forma, si yo agrupo todos estos términos en una sola sumatoria, va a ser la sumatoria de k igual a uno, que sería el primer término, hasta n, de k al cubo, más lo que dejé fuera de la sumatoria, que sería un n más uno al cubo. Entonces, a esto me refería con, nosotros vamos a quitar el último término, pero se lo debo sumar a la nueva sumatoria. Bueno, en realidad es la misma sumatoria, pero con el índice superior cambiado, ¿cierto? Entonces es eso. De esa forma ustedes pueden manipular las sumatorias sin tener que utilizar reloj. ¿Ok? Recuerden que reloj en este caso no hubiese funcionado y aunque hubiese funcionado quizás hubieran tenido que aplicarlo nuevamente porque recuerden que el índice inferior hubiera partido desde cero y nuestra hipótesis es- necesitaba que el índice inferior partiera desde k igual a uno. De esa forma hubieran tenido que aplicar un reloj y luego otro reloj para poder arreglar eso. Y aún así se hubieran topado con exactamente el mismo problema de tener un índice superior igual a n más uno. No sé si ahí te quedó más claro. ¿Qué tal ahí, gente? Más claro todo en general? Buenísimo. Vamos con el siguiente entonces, que este ya es más entretenido. ¿Ok? Así para que no se me aburran. Tenemos el siguiente ejercicio. Recuerden que este salió en el control, creo, del semestre pasado. Y nos plantea lo siguiente. Sea la asociación recursiva a sub n con un n perteneciente a los naturales, definida por a sub uno es igual a uno y a sub n es igual a uno dividido entre 3 menos a sub n menos uno. Entonces, la asociación a sub n se define en términos de la asociación anterior. ¿Ok? De esa forma nos piden hacer dos demostraciones, donde la primera es la siguiente. Demostrar que a sub n al cuadrado menos 3 multiplicado por a sub n más uno es menor o igual a cero para todo n perteneciente a los naturales. Y la segunda es demostrar que cero es menor que a sub n y a sub n es menor o igual que uno para todo n perteneciente a los naturales. ¿Ok? Eso es lo que nos están pidiendo demostrar en este ejercicio y eso en particular. Así que vamos a comenzar. Entonces, demostración. Pero para el primero. ¿Ok? Ahí sí, voy a tratar de esta forma. ¿Ok? Entonces, paso uno sería probar que se cumple para n igual a uno, ¿cierto? Entonces, bueno, antes de todo eso, voy a anotar un por demostrar. Por demostrar. ¿Ok? Lo que nosotros queremos hacer es que a sub n al cuadrado menos 3 multiplicado por a sub n más uno es menor o igual a cero. Para todo n perteneciente a los naturales. ¿Ok? Eso es lo que queremos demostrar. Entonces, vamos a ir con la demostración, que sería a través de inducción, ¿cierto? Entonces, quizás le voy a colocar un poquito más de color para que, bueno, en realidad más que color, para hacer como poner un poco más de texto para que se vea un poco más claro todo lo que yo quiero hacer. Entonces, lo primero que voy a escribir va a ser eh, a través de inducción, se tiene lo siguiente. Mm, bueno, realmente siempre el tema de
qué escribo o no va a depender de ustedes, pero lo más importante al respecto que si quieren escribir algo es que se pueda comprender, ¿ok? Que el lector, en este caso su profe o su ayudante, pueda leer eso y lo entienda sin la necesidad de ver algún tipo de cálculo, sino que más bien es como una guía o una explicación respecto a lo que están haciendo, que igual no necesariamente tiene que ser larga, ¿ok? Basta con que sea breve y concisa para poder hacer todos los detalles suficientes que no se puedan entender solamente con el desarrollo, ¿ok? Entonces, a través de inducción, a través de inducción tenemos dos puntos y vamos a empezar todos los pasitos, ¿ok? Tenemos para n igual a uno, para n igual a uno, obtenemos que lo que buscamos verificar es que a sub n, que va a ser uno, que va a ser a sub uno al cuadrado menos 3 multiplicado por a sub uno más uno, efectivamente sea menor o igual a cero, ¿ok? De esa forma no lo voy a escribir todavía, em, solo por ese hecho. Pero hay un detalle que nosotros conocemos cómo se comporta a sub n con n igual a uno, y eso equivale a decir uno solamente. De esa forma, esto por enunciado sabemos que vale uno y esto también sabemos que vale uno. Así, esto nos va a quedar como uno al cuadrado menos 3 multiplicado por uno más uno. Y eso es lo mismo que decir, bueno, uno más uno son 2 y 2 menos 3 son menos uno. Y efectivamente menos uno es menor o igual a cero. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, se cumple. Se cumple para n igual a uno. Voy a escribir igualmente. Para n igual a uno. Ahora vendríamos a hacer el siguiente pasito que sería definir nuestra hipótesis de inducción. Entonces tenemos que así se define, dos puntitos, nuestra hipótesis de inducción, como realmente lo que queríamos demostrar desde un principio. Y va a ser todo esto. Así. Donde sabemos que la hipótesis de inducción, lo voy a anotar nuevamente, se asume como verdadero. Como verdadero. Así mismo. ¿Ok? Luego, luego se busca probar. Se busca probar nuestra tesis de inducción. ¿Ok? Que recuerden que nuestra tesis de inducción va a ser el mismo argumento de la hipótesis, pero para un n igual a n más uno. De esa forma, vamos a tener que a sub n, y como a sub n más uno al cuadrado, menos 3 multiplicado por a sub n más uno más uno. ¿Ok? Y queremos verificar que eso efectivamente sea menor o igual a cero. ¿Ok, gente? ¿Alguna duda al respecto? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien, gente? Ok, buenísimo. Entonces, la pregunta, antes de empezar a demostrar como tal esto, bueno, que esto es, queremos que sea menor o igual a cero, vamos a ver qué es lo que sabemos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? ¿Ok? Y lo que sabemos es lo siguiente. Hay un puntito. Sabemos que a sub uno equivale a uno y por otra parte, sabemos que a sub n equivale a decir uno dividido entre 3 menos a sub n menos uno. Pero ahora, como estamos analizando el caso para a sub n más uno, debemos ajustarlo a ello. Entonces nos quedaría que a sub n más uno va a ser uno dividido entre 3 menos
a sub n menos uno más uno, perdón, esto sería a sub n más uno menos uno, que bueno, sería lo mismo que decir uno dividido entre 3 menos a sub n, de esa forma. ¿Ok? Eso es lo que sabemos ahora. ¿Qué les gustaría hacer ahora, gente? Sabemos cómo se comporta a sub n más uno. ¿Qué podríamos hacer? Reemplazar. ¿Ok? Genial. Vamos a reemplazar a sub n más uno en la tesis y de esa forma nos quedaría de la siguiente manera. Nos va a quedar como uno dividido entre 3 menos a sub n al cuadrado menos 3 multiplicado por uno entre 3 menos a sub n más uno. Así mismo, podemos reescribirlo como uno dividido entre 3 menos a sub n al cuadrado menos 3 dividido entre 3 menos a sub n más uno. Así. ¿Qué les gustaría, qué camino podríamos seguir ahora? Ok, vamos a juntar todas las fracciones y, bueno, incluyendo el uno, claro. De esa forma, si yo intento juntar toda esta suma de cosas, nos va a quedar como uno menos 3 multiplicado por 3 menos a sub n, 3 menos a sub n, más 3 menos a sub n al cuadrado, así mismo. Y la división de esto va a ser 3 menos a sub n al cuadrado. ¿Ok? Entonces, el camino a seguir ahora va a ser que intentemos simplificar al máximo el numerador de esta fraccioncita. ¿Ok? Mm. De esa forma nos queda como uno menos 9 menos, perdón, más 3 a sub n más, bueno, ese cuadradito perfecto, que va a ser 9, el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, que va a ser 2 por 3 son 6 y 6 por a sub n va a ser 6 a sub n, y el último término al cuadrado, que va a ser menos a sub n al cuadrado, donde nos queda de esa forma. Y el denominador seguimos manteniéndolo igual. 3 menos a sub n al cuadrado. Así. Ahora podemos apreciar que, bueno, los 9 se nos van y a su vez podemos simplificar este 3 a sub n con este menos y a sub n, donde nos va a quedar de la siguiente forma. Uno menos 3 a sub n más a sub n al cuadrado. Todo esto dividido entre 3 menos a sub n al cuadrado. ¿Ok? Bueno, esto, bueno, es lo mismo. Pudiera haber hecho al tiro el ordenamiento de esto, pero lo voy a hacer en un paso extra. Es lo mismo que a sub n al cuadrado menos 3 a sub n más uno dividido entre 3 menos a sub n al cuadrado. Así es, mito. ¿Ok? ¿Qué podríamos hacer ahora, gente? ¿Qué debemos analizar? Recuerden que lo que estábamos buscando probar era que la tesis efectivamente fuera menor o igual a cero. Y ahora mismo tenemos una división de polinomios. ¿Ok? Perdón, no necesariamente son polinomios, pero tenemos una división de cosas. ¿Ok? ¿Qué es lo que debemos analizar para que esto sea menor o igual a cero? ¿Ok?
El denominador es positivo siempre, entonces para que sea menor a cero, el numerador debe ser negativo. Muy bien, Santiago. Es un detalle muy importante. Entonces sabemos que eh, x al cuadrado es mayor a cero para todo x perteneciente a los reales, ¿cierto? Eso es muy importante. De esa forma, basta con que nosotros podamos analizar el signo del numerador para así poder concluir algo. Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros sabemos qué signo tiene a sub n al cuadrado menos 3 a sub n menos más uno? ¿Sabemos qué signo tiene eso? ¿Con el discriminante? Pero en este caso, cuando dije que estamos hablando de polinomios en sí, en realidad estamos hablando de términos que no sabemos cómo se comportan, porque es un término a sub n. No sabemos en realidad qué es a sub n. Bueno, sabemos que es una asociación recursiva, ¿cierto? Pero en general no es un polinomio donde nosotros podamos ver el discriminante. ¿Ok? Entonces ahí cuando dije que era un polinomio, en realidad no lo era. De esa forma, ¿qué podríamos hacer? Analizar el signo de a sub n al cuadrado menos 3a sub n más uno. Pero ¿qué es lo que sabemos nosotros, gente? ¿Sabemos algo al respecto de cómo se comportan esos términos que están ahí? Cambiar el sub n por lo que vale. Podríamos hacer eso, pero quizás no es tan necesario por el hecho de lo que dijo el compañero aquí, que la hipótesis se asume como verdadero, ¿cierto? Entonces, ahí, Ignacio, nosotros encontramos la hipótesis o hicimos aparecer la hipótesis en base a a todo el trabajo que acabamos de realizar, el numerador. De esa forma, tenemos la hipótesis, tenemos nuestra hipótesis, que es sí o sí mayor o igual a cero. De esa forma, podemos concluir que todo este término, perdón, la hipótesis era menor o igual a cero. De esa forma, podemos concluir que todos estos términos, o esta división de términos, va a ser menor o igual a cero, donde tenemos un numerador que es menor a cero y un denominador que es mayor a cero. Y esa división sí o sí va a ser menor a cero. Ahora entonces vamos a concluir. Entonces, por lo tanto, por el principio de inducción, ahí meterle colorcito nomás a la conclusión. Por el principio de inducción, tenemos que a sub n al cuadrado menos 3 multiplicado por a sub n más uno es menor o igual a cero para todo n perteneciente a los naturales de esa forma. Gabriel, ¿qué no entendiste específicamente la última parte? O sea, ¿en qué parte específico? Lo que puso con azul. Ok. Lo que pasa ahí, Gabriel, que nosotros teníamos esta división de cosas, ¿cierto? En un principio. Entonces, lo que nosotros debíamos verificar es si esto era efectivamente menor o igual a cero. El tema es que si nosotros queremos verificar si una división de cosas sea menor o igual a cero, debemos analizar cada signo por separado, ¿cierto? Normalmente bueno, o siempre se da el caso, para que una división de cosas sea menor a cero, basta con que los signos de cada denominador y denominador sean opuestos. Y teníamos, bueno, dos cositas en particular, pero la primera, la más notable, era que el denominador estaba al cuadrado. De esa forma, tenemos esta información relevante al respecto de él, que el denominador al cuadrado va a ser sí o sí mayor a cero. De esa forma, basta con que el numerador sea menor a cero o menor o igual a cero realmente, para que esta división de cosas también se torne en una división que es menor o igual a cero. ¿Ok? Pero la pregunta es,
¿Cómo podemos analizar un término que no sabemos cómo se comporta, que es a sub n al cuadrado menos 3 a sub n más uno? La respuesta es que efectivamente sí sabíamos cómo se comportaba desde un principio porque fue la hipótesis de inducción. ¿Ok? En todo momento, cuando estábamos intentando analizar el numerador, nosotros ya sabíamos qué era y era la hipótesis de inducción. ¿Ok? Y esa hipótesis de inducción sabíamos que era sí o sí menor o igual a cero. De esa forma, tenemos algo que es negativo, sí o sí, en el numerador y algo que es positivo, sí o sí, en el denominador. Y esa división de cosas se transforma en una, bueno, un resultado que sí o sí menor o igual a cero, que era lo que era la tesis de inducción realmente. De esa forma, como se cumple, ya podemos entrar a concluir. No sé si ahí te queda más claro, Gabriel. No sé si tiene alguna duda, gente. ¿Qué tal el ejercicio? Igual larguito, pero nada, bastante piola igual. Una sesión recursiva, así que eso. Cada conte de identidad hay todos los martes, Ignacio. Hago toda la semana. ¿Alguna duda al respecto de este ejercicio? ¿Qué tal? ¿Lo hubieran podido hacer? Buenísimo. Por ejemplo, si le aparece este ejercicio mañana, ¿lo podrían hacer? ¿O un ejercicio similar, lo podrían hacer? El semestre pasado me queda la mitad, pero ahora sí. Buenísimo. La grabación la voy a subir a YouTube. El taller es mañana, ¿no? Ya, buenísimo. Y intentaré subirlo al tiro. Pero bueno. Depende de la clase de ejercicio de cada uno. Ah, ok. Entonces debe ser mañana o el jueves, ¿cierto? Ok, genial. Bueno, vamos con el siguiente. Entonces, tenemos la demostración. Tenemos ahorita el 2, ¿cierto? Y ahora tenemos, bueno, algo nuevo que queremos demostrar, ¿cierto? Algo distinto. Tenemos por demostrar que 0 es menor a sub n y a su vez a sub n es menor o igual a uno. Menor o igual a uno para todo n perteneciente a los naturales. Así, ¿ok? Eso es realmente lo que nos están pidiendo demostrar ahora mismo. Entonces, tenemos que seguir los mismos pasitos que hemos estado usando respecto a inducción, así que vamos a hacerlos. Entonces, nada, el mismo chamullo, bueno, en realidad no es chamullo, sino es como darle más contexto respecto a lo que vamos a usar. Así que discúlpenme por haber utilizado esa palabra. Tenemos que, a través de inducción, tenemos dos puntos, todo nuestro desarrollo. ¿Ok? Así, tenemos que para n igual a uno, para n igual a uno, se tiene que, tenemos 0 menor o igual a sub uno menor o igual a uno. ¿Ok? Donde sabemos que dos puntos a sub uno equivale a decir uno. De esa forma, esta desigualdad se transforma a decir cero menor que uno menor o igual que uno. ¿Ok? Así mismo. Donde esto se cumple y podemos concluir que, por lo tanto, se cumple para n igual a uno. ¿Ok? No sé si hay alguna duda al respecto a eso. Recuerden que ahora em,
Recuerden que ahora vendría empezar a definir la hipótesis, pero lo principal es poder verificar que se cumpla para n más 1, para n igual a 1. ¿Ok? No sé si hay alguna duda al respecto. ¿No? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Entonces tenemos que así se define los puntos de nuestra hipótesis ahora mismo de inducción, que va a ser cero menor que a sub n menor igual a uno. Y esto, como ya lo había comentado anteriormente, es lo que se asume como verdadero en pos de poder utilizarlo en la tesis, ¿cierto? Bueno, una vez definida la hipótesis, luego se busca probar, se busca probar dos puntos, nuestra tesis de inducción, que sería nuestra hipótesis, pero con argumento n más uno. ¿Ok? Entonces esto, nuestra tesis va a ser cero menor que a sub n al más uno menor o igual a uno. De esa forma. ¿Ok? Esa sería nuestra tesis y lo que buscamos probar, como ahí se menciona. Mm. ¿Qué cosas sabemos nuevamente? Importante siempre darse el espacio de poder decir qué es lo que sé, qué es lo que puedo utilizar, qué es lo que sabemos. Demos un segundito. ¿Ok? Ahora sí, discúlpeme. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? En primer lugar, sabemos que, bueno, esto no es tan relevante realmente. Sabemos que a sub uno es igual a uno. Luego, sabemos que a sub n más uno se va a comportar como uno entre 3 menos a sub n menos uno más uno. Y bueno, esto es lo mismo que decir uno dividido en 3 menos a sub n, así mismo. Y solo por darle un poco más de, no de desarrollo, sino dar más pista al respecto, voy a anotar aún así la hipótesis, que es bien importante siempre utilizarla. Y es realmente cómo probamos las cosas, ¿ok? Que cero es menor que a sub n y eso es menor o igual que uno, ¿ok? Entonces tenemos esto. ¿Qué podríamos hacer ahora, gente? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Se puede usar a sub n más uno? ¿Ok? ¿Te refieres a reemplazarlo? Ya, buenísimo, Santiago. Vamos a utilizar lo que sabemos y lo que me había comentado Santiago, que va a ser reemplazar el término a sub n más uno en en nuestra tesis. ¿Ok? A su vez, así, esto nos queda como cero menor que 1 dividido entre 3 menos a sub n, y esto es menor o igual que uno. Así. ¿Qué podríamos hacer ahora? Tenemos esa desigualdad y queremos verificar si efectivamente se cumple. Uno dividido entre 3 menos a sub n
¿Es menor o igual a uno siempre? Despejamos a sub n. ¿Qué más podríamos hacer aparte de despejar a sub n en este caso, Santiago? ¿Podríamos utilizar nuestra hipótesis ahora mismo? Sí, ¿cierto? Ok. Bueno, nosotros sabemos de nuestra hipótesis, sabemos cositas, ¿cierto? Entonces, de nuestra hipótesis tenemos que 0 es menor que a sub n y esto es menor o igual que uno. Y lo que queremos llegar es de esto, perdón, de a sub n a algo del estilo 3 menos a sub n. ¿Qué podríamos hacer? Multiplicar por un menos uno. ¿Ok? De esa forma me queda cero mayor que menos a sub n mayor o igual que menos uno, ¿cierto? ¿Qué nos faltaría ahora? ¿Qué deberíamos sumar o restar o multiplicar o dividir? Sumar un 3, ¿cierto? Muy bien. Vamos a sumarle un 3 y de esa forma nos va a quedar como 3 mayor que 3 menos a sub n y esto es mayor o igual que uno. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sabemos ahora mismo? Que 3 menos a sub n se mueve en el intervalo se mueve entre este intervalo 3,1. Así, ¿ok? Em, no sé si se logra visualizar o se logra entender el por qué, voy a borrarte un poquito, el por qué estoy haciendo esto. La idea es verificar que efectivamente esa división de cosas, que es uno entre 3 menos a sub n, efectivamente sea menor o igual a uno. ¿Cómo yo puedo asegurar que algo sea menor o igual a uno? Basta con que el denominador sea exactamente lo mismo que el numerador para que sea igual a uno, o basta con que el denominador sea más grande que el numerador para así comprobar que esto es menor. ¿Ok? De esa forma nosotros ya comprobamos que el denominador es o más grande o más chico, perdón, o más grande o uno, que va a ser exactamente el mismo numerador. ¿Ok? Entonces tenemos que, em, bueno, aquí voy a anotar esta flechita de nuevo. Tenemos que cero menor que uno entre 3 menos a sub n es menor o igual a uno. ¿Se cumple eso o no, gente? Sabiendo que 3 menos a sub n se mueve entre ese intervalo, donde el valor máximo es 3, perdón, bueno, el 3 sin tomarlo, y el valor más pequeñito es uno. Entonces, si nosotros reemplazamos el valor más pequeñito, nos va a quedar uno dividido entre uno, efectivamente nos sirve, y el valor más grande es como tomar 3 o 2,99 y así. Pero insisto que la pregunta es, ¿efectivamente eso es menor o igual a uno? Sabiendo que 3 menos a sub n se mueve entre ese intervalo, ¿sí o no? ¿Es el numerador, perdón, el denominador más grande que el numerador? ¿Es más grande o igual?
Sería 2, perdón. ¿Cierto? Disculpen ahí. Perdón. Ahí sí. Gracias. Ahí sí, ahí sí. Ahí incluso se ve como más obvio todavía, ¿no? Disculpen ahí que no haya leído el mensaje. Tenemos que ahora 3 es mayor que 3 menos a sub n y eso a su vez es mayor o igual que 2. ¿Es esa división de uno dividido en ese denominador efectivamente menor o igual a uno? Sabemos que sí o sí es mayor a cero. Es imposible que eso, para que sea cero basta con que el numerador lo sea, pero sabemos que es uno. De esa forma, ¿será menor o igual a uno sí o sí? La respuesta es sí, gente. Ya sabemos el intervalo de valores que puede tomar 3 menos a sub n. Sabemos que este va a ser sí o sí mayor. De esa forma, esa división de cosas va a ser sí o sí menor o igual a uno. ¿Ok? Algo bastante importante respecto a esto que acabamos de hacer es efectivamente poder utilizar la hipótesis. Es un ejercicio un poco, no extraño, pero sí saca un poco de lo que normalmente hacemos, porque ahora tenemos que verificar por dónde se está moviendo o en qué intervalo se mueve, mejor dicho, la hipótesis. ¿Ok? Y más que, bueno, más que la hipótesis, discúlpenme, es poder hacer aparecer 3 menos a sub n en la hipótesis. ¿Ok? Lo que queremos probar, que sería la tesis, es nuestra hipótesis. ¿Ok? Para así poder efectivamente poder concluir. ¿Ok? Entonces eso era realmente clave. Poder hacer este análisis que está acá, de decir en qué intervalo se está moviendo efectivamente 3 menos a sub n. ¿Ok? Ahora ya podemos empezar a concluir. Por lo tanto, por el principio de inducción, princi- bueno, le voy a poner P solamente, P de inducción, tenemos que 0 es menor que a sub n, menor o igual que uno para todo n, perdón, por el principio de inducción bueno, eso se cumple para todo n perteneciente a los naturales. Ahí sí, discúlpeme. Entonces ahí terminaría el ejercicio, gente. No sé si tiene alguna duda. Este ejercicio, bueno, salió como igual, bueno, un poquito más corto que el anterior, pero el atado realmente como lo había comentado antes, es un poco distinto a lo que estamos acostumbrados de ver, siento yo. Así como verificar en qué intervalo se está moviendo A sub n, o más, bueno, más que A sub n sería 3 menos A sub n, es como un poco raro, para así poder concluir que esa división sea menor o igual a uno sí o sí. Entonces eso, gente, no sé si tienen alguna duda, qué tal, eh, no sé, me gustaría escuchar sus opiniones, leer sus opiniones, qué tal, alguna duda antes de que pasemos al siguiente, alguna duda. Les voy a mandar el mensaje por privado también si es que gustan. ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿Seguros? ¿Están muy callados? Pero bueno. Bueno, cualquier duda aún así me pueden preguntar después al final de la clase o ahora un ratito. Pero bueno, vamos con el siguiente. El ejercicio número 3 nos piden demostrar que para todo n perteneciente a los naturales se cumple que 3 elevado a 3n menos 2 más 2 elevado a 3n más uno es divisible por 19. ¿Ok? Entonces, vamos con la demostración. Tenemos lo primordial, que sería lo que queremos demostrar.
Entonces tenemos que, bueno, de la bajita mejor. Por demostrar, tenemos que 3 elevado a 3n menos 2 más 2 elevado a 3n más 1 es lo mismo que decir 19 multiplicado por k con k perteneciente a los z y por otra parte n perteneciente a los naturales. Así mismo, ¿ok? Eso es realmente lo que queremos probar. Queremos verificar que esa suma de términos se puede escribir como 19 por k con k en los z. ¿Ok? Así que vamos. Tenemos que lo siguiente. Por inducción, se tiene dos puntos. Para n igual a 1, obtenemos lo siguiente. 3 elevado a 3 multiplicado por 1 menos 2 más 2 elevado a 3 por 1 más 1. Y bueno, esto va a ser 3 elevado a 1 más 2 elevado a 4. Y esto va a ser 3 más 16. Y esto es lo mismo que decir 19k con k igual a 1. ¿Ok? Entonces, efectivamente, sabemos, en base a lo que acabamos de hacer, podemos verificar que para n igual a 1, podemos escribir efectivamente esta suma de cosas como 19 por k con k, bueno, un valor específico con k igual a 1. ¿Ok? Mm. Por lo tanto, se cumple para n igual a 1. ¿Ok? Ahora vendría el paso de definir la hipótesis y sería de la siguiente forma. Así se define dos puntos. Nuestra hipótesis de inducción, donde va a ser asumir como verdadero lo que habíamos, bueno, realmente lo que queremos demostrar. ¿Ok? Que va a ser esto. ¿Ok? Esta va a ser nuestra hipótesis de inducción. Ahora vamos a definir nuestra tesis de inducción. Entonces tenemos que luego se busca probar dos puntos. Nuestra tesis de inducción, que va a ser el mismo argumento de nuestra hipótesis, pero ahora con un valor n igual a n más 1, que va a ser 3 elevado a 3 multiplicado por n más 1 menos 2 más 2 elevado a 3 por n más 1 más 1 igual a 19 por cualquier letra, que puede ser, por ejemplo, no sé, Q, no, P, con un valor P perteneciente a los Z. ¿Ok? De esa forma. Si intentamos arreglar un poquito más nuestra tesis de inducción, esto nos va a quedar como 3 elevado a 3n más 3 menos 2 más 2 elevado a 3n más 3 más 1 y todo esto igual a 19p. ¿Ok? Si simplificamos un poquito más, nos queda como 3 elevado a 3n más 1 más 2 elevado a 3n más 4. Y esto va a ser igual a 19 por p. Así mismo. ¿Ok?
Eso es realmente, no sería nuestra hipótesis, perdón, nuestra tesis de inducción. ¿Ok? Ahí la ajustamos bastante un poco, simplificamos harto, pero eso. ¿Qué podríamos hacer ahora, gente? Separar las potencias del 2 y el 3. Ok, muy bien. ¿Qué más podríamos hacer? Porque ¿será necesario separar las del 3 y el 2? ¿O podemos separar una en específico? La idea, y bueno, quizá ahora voy a hablar un poco, voy a como ayudarles a mecanizar un poco este tipo de ejercicios, pero eh, espero aún así le puedan dar un análisis de por qué se hace esto. Pero lo que vamos a hacer ahora respecto a poder demostrar nuestra tesis de inducción es despejar un valor específico de nuestra tesis, nuestra hipótesis de inducción. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí como ese compañero, la del 2 quizás sale más conveniente, sí, por el hecho de que tenemos un 3 elevado a, perdón, un 2 elevado a 3 n más 1. No tenemos los negativos, ¿cierto? Pero lo que vamos a hacer ahora de nuestra hipótesis es despejar cualquiera de los dos valores, ya sea el 3 elevado a 3n más 1 menos 2 o el 2 elevado a 3n más 1. De esa forma, yo voy a despejar el 2 y nos queda como 2 elevado a 3n más 1, así, igual a 19k menos 3 elevado a 3n menos 2, así. De esa forma, si yo reemplazo mi hipótesis de esta forma en nuestra tesis, nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar como 3 elevado a 3n más 1 más 2 elevado a 3. Bueno, realmente lo que quiero hacer aparecer es el 3n más 1. De esa forma me queda como 2 elevado a 3n más 1 multiplicado por 2 elevado a 3 igual a 19p. Perdón, ahora no vamos a igualar a p, ya que lo que estamos buscando es ese p en particular. ¿Ok? Entonces nos queda de esta manera. ¿Ok? Esto nos queda como 3 elevado a 3n más 1 más, vamos a reemplazar ahora mismo nuestra pequeña hipótesis, que sería 19k menos 3 elevado a 3n menos 2, todo esto multiplicado por 2 elevado a 3. ¿Ok? Ahora lo que voy a intentar hacer, o realmente a lo que quiero llegar a hacer, es poder factorizar todos estos términos, esta suma de términos, por 19. Si yo logro factorizar todos estos términos por 19, automáticamente gané. ¿Ok? Entonces, en base a todas las operaciones algebraicas que vamos a hacer ahora, la idea es llegar a eso. Voy a distribuir el 2 elevado a 3 y esto nos va a quedar como 3 elevado a 3n más 1 más 19 por 2 elevado a 3 por k. Bueno, lo voy a dejar por... sí, lo voy a dejar así mejor. 2 elevado a 3k menos 2 elevado a 3 multiplicado por 3 elevado a 3n menos 2. Ok, tenemos estos términos. Acabamos de distribuir respecto a, o sea, el 2 elevado a 3 respecto al paréntesis, ¿cierto? No es conveniente nuevamente factorizar de nuevo porque ya pudimos apreciar que no podíamos generar ninguna factorización a través de por 19. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer va a ser factorizar por 3 elevado a 3n menos más 1. Ok, de esa forma, si yo factorizo por 3 elevado a 3n menos 2, ¿cómo me quedaría esto? En un principio me va a quedar como, sería factorizar esto, que hacerlo factor de ese término que es 3 elevado a 3n más 1 y hacerlo factor de 2 elevado a 3. De esa forma, si yo quiero hacer, bueno, lo que acabo de decir, vamos a ver que debo multiplicar por 3 elevado a 3. ¿Ok? El primer término que sería, no lo quiero hacer con el lapicito rojo, 3 elevado a 3 n menos 2 multiplicado por 3 elevado a 3 es lo mismo, que decir 3 elevado a 3 n menos 2 más 3.
Y eso es lo mismo, bueno, era lo mismo que decir 3 elevado a 3n más uno. ¿Ok? Ahora vendría el término que acompaña al valor original, que sería este que está acá. Nos queda como 2 elevado a 3. Y el término 19 multiplicado por todo eso nos queda ahí dando vueltitas. Nos queda de la siguiente manera. Ok, ahora vamos a seguir factorizando. Bueno, más que factorizar, disculpen, resolviendo lo que sería este paréntesis que está acá. Nos quedaría como 3 elevado a 3n menos 2 multiplicado por 27 menos 8 más 19 por 2 elevado a 3k. Esto va a ser igual que 3 elevado a 3n menos 2 multiplicado por 19 más, perdón, más 19 por 2 elevado a 3k. Así. ¿Hay alguna duda? Disculpen que no les había preguntado. ¿Hay alguna duda al respecto de lo que estamos haciendo? ¿Qué tal van? ¿Alguna queja, algo que necesiten saber al respecto? ¿Todo bien? Ok, ok. Mm. Ahora, si se dan cuenta, ya tenemos una suma de términos que poseen el factor 19, ¿cierto? Así, vamos a hacer la factorización automática y nos va a quedar como 19 multiplicado por 3 elevado a 3 n menos 2 más 2 elevado a 3k. Y la pregunta es, ¿esto nos sirve, gente? ¿Llegamos a lo que estábamos buscando? Sí, ¿cierto? Así, esto lo podemos, bueno, reescribir como 19 multiplicado por p, donde sabemos que p va a ser igual a 2 elevado a 3n menos 2 más 2 elevado a 3k. De esa forma. Entonces, acabamos de lograr probar para nuestra tesis de inducción que efectivamente ese argumento, esa suma de cosas, sí se puede escribir como 19 multiplicado por un valor arbitrario perteneciente a los z. Ahora, ¿qué nos bastaría hacer? Concluir, ¿cierto? Que bueno, igual he seguido la misma estructura siempre, pero igual es importante, ¿ok? Que sepan concluir qué es lo que estamos concluyendo. Entonces tenemos que, por el principio de inducción, por el principio de inducción, tenemos que, ¿cómo era esto? Bueno, voy a llegar y copiar realmente lo que, nuestra hipótesis de inducción, que era realmente lo que queríamos probar desde un principio, ¿ok? Tenemos que, por el principio de inducción, podemos escribir 3 elevado a 3 n menos 2 más 2 elevado a 3 n más uno como 19 por k, con k perteneciente a los z, coma, no puedo poner la coma, coma para todo n, perdón. Por el principio de inducción tenemos que eso, lo anotar abajo, se cumple para todo n perteneciente a los naturales. De esa forma, gente. Entonces, este fue el ejercicio. Este igual siento que, pucha, igual, bueno, casi todos salen como del mismo largo, realmente, que todos estos ejercicios son como bien similares igual. Bueno, este igual salió más largo por el tema de que ampliamos harto todas las operaciones que tuvimos que hacer. Pero bueno, este no se queda atrás tampoco, son diferentes ejercicios, son como todo igual, siempre distintos. ¿Ok? Entonces eso, gente. No sé si tienen alguna duda, ¿qué tal les pareció?
¿Te gustó el ejercicio? ¿Qué tal? ¿Alguna duda? Está muy callado, gente. ¿También? Ok. Entonces, bueno, eso sería la identidad de hoy. Así que voy a dejar de grabar.